Origen de la primitiva población. Son escasos los antecedentes que se poseen acerca de la población primitiva de Chile. Sin embargo, una de las teorías generalmente aceptadas se refiere al origen polinésico de los primeros pobladores. A la pregunta ¿de dónde vinieron nuestros antepasados indígenas?, los historiadores han dado diversas respuestas. Nos parece muy interesante la de don Pedro Cunil, profesor de Geografía Humana de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Es difícil vincular a un mismo tronco étnico individuos de cráneo redondo y de cráneo alargado, de muy elevada estatura y de estatura pequeña. Para muchos autores, no existe una unidad de origen de los pueblos indígenas americanos, pues a las diferencias étnicas se agregan las diferencias lingüísticas y técnicas. Por ello, se discute también el problema del origen de estos pueblos. Sin embargo, la tesis de que América se pobló por el noroeste sigue siendo la solución más simple, más natural y más lógica. Este poblamiento desde Asia debió de llevarse a cabo por infiltración lenta y probablemente en distintas épocas. Dicha infiltración debió de empezar cuando el retroceso de los glaciares abrió esta vía a los inmigrantes, es decir, desde fines de la época cuaternaria para prolongarse durante todo el periodo neolítico, o sea, el más reciente de la Edad de Piedra. La vía del estrecho de Bering y del Rosario de las Islas Aleutianas se hallaba libre de hielos a fines del cuaternario y ofrecía un paso fácil entre ambos continentes, precisamente en la época en que los hechos prehistóricos nos atestiguan la aparición del hombre en América. Por otra parte, el grado de civilización de aquellos pueblos asiáticos en tal época corresponde al grado de civilización de los pueblos americanos primitivos. Sin embargo, esta vía de migración no basta. Sin embargo, esta vía de migración no basta para explicar el poblamiento americano. Por ello, algunos investigadores creen que ha habido intercambio mutuo entre las costas del Pacífico y la Polinesia. Existen ciertas pruebas que una expedición incaica atravesó el mar en dirección hacia la Polinesia y llegó a la isla de Mangareva. Otros arqueólogos creen que el movimiento se realizó a la inversa. Sobre el origen de los indios fueguinos, existe la teoría de que tales indígenas provienen de Australia y Nueva Zelanda, mediante migraciones realizadas por el continente antártico. Sin embargo, es poco probable. Para algunos autores, existe la posibilidad de contactos entre la costa sudamericana del Pacífico y Japón. Nuevas evidencias de cerámica semejante a la cultura japonesa, Jomon, en la costa ecuatoriana, que data de 3.000 a 2.500 años antes de Jesucristo, hacen necesario tomar en cuenta tales posibilidades. Hasta aquí una de las valiosas aportaciones del catedrático don Pedro Cunil a los estudios históricos de nuestra raza. Antecedentes arqueológicos. Por los restos arqueológicos es posible darse una idea de las costumbres y grado de desarrollo de nuestros primeros pobladores. Una variedad de objetos que yacían en las capas inferiores de la tierra representan los mejores puntos de referencia. Piedras labradas toscamente, conchas marinas y huesos de animales. Aún en nuestra época se descubren piezas arqueológicas de enorme valor. Uno de los hallazgos más recientes se produjo en el lugar denominado Quebrada de Tana, a más o menos 160 kilómetros de Arica. Se trata de una momia que corresponde a un periodo temprano de la ocupación humana en el norte de nuestro territorio, en una época en que aún no se conocía la elaboración de la cerámica y se desarrollaba una agricultura incipiente. Se trata en consecuencia del periodo precerámico, que podría estimarse en una antigüedad de los 2.000 años. En opinión del jefe de la sección de arqueología del Museo Nacional de Historia Natural,
Señor Julio Montané, uno de los hechos que permite identificar el periodo cultural es la presencia del uso del turbante, de tejido de trama simple y de cestería en espiral. Este escaso ajuar funerario tipifica la apreciación de la antigüedad ya señalada. Parece ser que se cubrió el cuerpo con una pequeña capa de una sustancia protectora que bien podría ser una especie de barro o arcilla a fin de una mejor preservación, lo que también corresponde a una costumbre que solo se encuentra en el norte de Chile en periodos muy tempranos. El cuerpo además estaba protegido por una esfera de juncos. Acompaña a esta momia un cráneo femenino sin mandíbula que conserva parte del cuero cabelludo con 15 largas trenzas. Es indiscutible esta asociación, ya que se conoce la costumbre en varias culturas del norte de Chile de los enterratorios de cráneos o cabezas aisladas, o bien una cabeza acompañando una momia completa, lo que dice relación con costumbres rituales de sacrificios humanos. Se encuentran con mayor facilidad los restos de piedra, y ello es debido a que los indígenas los destinaron a 3 usos primordiales, a saber, la guerra, la pesca y la caza. Podemos mencionar entre estos las piedras horadadas, guijarros y pulimentados por sí solos en el lecho de los ríos redondos y chatos en forma de disco algunos, macizos semejante a una esfera los otros. Anota don Luis Galdames que los indígenas lo utilizaban, según parece, en apretar los palillos de una especie de tenedor con que arañaban la tierra para arrancarle raíces y tubérculos. Las hachas eran piedras generalmente de reducido tamaño y las usaban provistas de un grueso mango para diferentes labores. Se han encontrado puntas de flecha en forma de hojas de árbol, ya sean dentadas o lisas. Las que se habrían utilizado con preferencia en la caza serían las dentadas, al paso que las lisas tendrían su mejor aplicación en las luchas o combates. Con respecto al tipo de viviendas o construcciones de la época prehistórica, poco se ha hallado. Sin embargo, bordeando la costa y en casi toda la región del centro han sido descubiertos vestigios de rucas, como asimismo de cementerios, además de utensilios de greda cocida, piedra, madera, huesos de animales, etc. El Chile prehispánico, el territorio chileno, había sido en tiempo anterior a la conquista el escenario del desarrollo de la vida de muchos pueblos. Una figura sobresaliente entre los arqueólogos, don Ricardo Lacham, ex director del Museo de Historia Natural, escribió numerosos libros y artículos que son el resultado de sus valiosas exploraciones e investigaciones de más de 50 años. De allí que sepamos que la población más antigua eran los pueblos pescadores. Ellos vivían a lo largo de la costa, alimentándose de los productos de la pesca y de la caza. Sus paraderos se encuentran allí donde la costa es rocosa y ofrece protección contra los vientos y en donde hay una vertiente o pozo de agua dulce. Tales paraderos se denominan conchales por estar compuestos de un gran porcentaje de conchas y son montículos formados por los restos de la comida de sus habitantes, por conchas, piedras, cenizas y objetos hechos por el hombre que se quebraron o inutilizaron de algún modo. Por excepción, se puede encontrar también un objeto entero como ser un anzuelo, un raspador o El interés científico que representa un conchal consiste en la estratificación de las capas sucesivas que lo formaron. La primera fue depositada involuntariamente por los primitivos habitantes del sitio. Su basura está mezclada con los tipos de herramientas y utensilios que utilizaron. La capa siguiente pertenece ya a otro tipo de ocupación y se advierten diferencias en los tipos fabricados. De este modo se siguen acumulando las capas que en una oportunidad aparecen interrumpidas por una de ellas sin trazo de ocupación humana, hasta que la última y superior fue depositada por los últimos habitantes. Los atacameños.